porque Él es digno de suprema alabanza. Amén. Siempre en la iglesia tenemos que estar acostumbrados a alabar al Señor, no solamente en la iglesia, en el camino, en el trabajo, en la casa, donde sea. Alabe al Señor, dígale, converse con Él, así que aunque la gente piense que estamos locos, porque Él está con nosotros, su Santo Espíritu está con nosotros. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que están presentes. Veo muchas caras que hace tiempo no veía. Dios bendiga su vida. Gracias, es un gusto poder tenerse en la casa del Señor. Vamos rápidamente a la Escritura, por favor, al libro de Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo capítulo 9, verso 35. Un saludo cordial para todos los pastores, ministros y líderes y a todos los amigos y simpatizantes que también lo ven a través del canal. Un gozo poder saludarles desde San Pedro, Chimbote, Perú. Dios bendiga sus vidas. Hoy queremos hablar y predicar sobre la compasión de Dios para nosotros. La compasión que Dios tiene para el ser humano. ¿Amén? Nadie tiene mayor compasión que el Señor. Si no fuera por su compasión, si no fuera por su misericordia, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestros seres amados? ¿Qué sería de esta humanidad? Hace tiempo hubiese terminado todo, pero la compasión de Dios es tan grande que aún en los momentos difíciles Él siempre se acuerda de nosotros. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Mateo capítulo 9, verso 35. Amén. Tenemos, la palabra siempre se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Dios dice, la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos de todo corazón por este beneplácito que nos concede de estar en tu casa y por este privilegio de poder haber vinculado tu palabra. Te pedimos en esta hora, Dios amado, que sea tú quien nos hable a través de tu Santo Espíritu, que no sea conocimiento e intelecto humano, sino que sea tu palabra que penetre el alma y el espíritu de cada uno de nosotros, Padre mío, porque solo tu palabra tiene el poder para hacerlo. Ministranos en esta hora, Padre mío, Señor Dios mío, da sabiduría y entendimiento a cada uno de nosotros para poder comprender la verdad tuya, la verdad absoluta, amado Dios, y que a través de tu palabra sintamos la paz, el gozo, la felicidad que tanto anhela el ser humano. Bendito Dios del cielo. Atamos al hombre fuerte, atamos a todo principado, todo espíritu contrario, Padre mío, mientras esta palabra es predicada, sea tú rompiendo cadenas, libertando las vidas, restaurando, sanando y dando vida a cada corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Jesús. Qué bueno poder estar aquí en la casa del Señor. Bien. La compasión de Dios para el ser humano o para la humanidad entera no ha sido comprendida hasta el día de hoy por todo ser humano. La gente piensa que Dios es alguien dictador. La gente tiene un concepto equivocado. Dios piensa que Dios obliga a la gente a que le sirvamos. La gente tiene conceptos diferentes de quién es Dios, pero lo que no entiende el amor infinito y grande que Dios tiene para cada ser humano, a pesar que nosotros le damos la espalda, a pesar que hemos fallado y tropezado una y otra vez, a pesar que hemos quebrantado sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. La compasión y la misericordia de Dios es tan grande sobre esta humanidad. El ser humano, si entendiera el amor y la compasión que Dios tiene para con cada uno de nosotros, entonces nosotros empezaríamos a amarnos más que nuestros padres, más que nuestras parejas, más que nuestros
5, porque el amor de Dios es tan grande que fue capaz de entregar a su Hijo, a su único Hijo, por cada uno de nosotros, sabiendo que nosotros y la humanidad entera estaba perdida. No obstante, a pesar que la humanidad estaba perdida, Él dio una oportunidad más a toda la humanidad a través de su Hijo, para que la humanidad alcanzase el perdón y la salvación. Por eso la Biblia dice en San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, su amor fue tan grande que el ser humano jamás lo va a poder entender. Es un amor que va más allá del amor de madre, más allá del amor de padre, más allá del amor, hermanos, entre esposos, más allá del amor que hay por los hijos. Es un amor que no tiene límites, es un amor sincero, es un amor puro, es un amor que permanece, es un amor que no te obliga, que no te exige, es un amor tan sincero, hermano, en el cual si uno lo entiende y permanece en ese amor, recién puede entender realmente que es la felicidad. El mundo entero necesita de ese amor y tiene que entender que la compasión que Dios ha tenido, que hasta el día de hoy tiene todavía por la raza humana, es sin precedente. Dios envió a su Hijo, y cuando su Hijo vino en la tierra, dice la Biblia como hemos lecturado, que Él tuvo compasión de toda la humanidad. Mire, pero vamos a analizar primero el primer verso que nosotros hemos leído. Dice la Biblia que recorría Jesús todas las ciudades. Jesús caminaba mucho en aquel tiempo, no había movilidad, no había, hermanos, los medios que nosotros hoy conocemos. Jesús caminaba mucho y se cansaba como humano, porque Él vino como humano a esta tierra, y fue su compasión, fue el amor que Él tuvo por toda, hermanos, esta humanidad, que le llevó a caminar grandes distancias, a pasar hambre también, a no tener, como dice la Escritura, que no tenía un lugar donde se quiera repostar su cabeza, o sea que dejó todo lo que Él tenía. ¿Por qué? Porque tenía que llevar el Evangelio, que tenía que llevar la palabra a cada persona que lo necesitaba, porque solamente la palabra podía sanar el cuerpo, solamente la palabra podía sanar el alma, solamente la palabra podía libertar y dar vida al espíritu. Por eso que Jesús caminaba, dice ahí, grandes distancias, recorría no una ni dos, sino todas las ciudades que Él pudo. Recurrió en esos 3 años y medio que Él tuvo de ministerio. 3 años caminó sin cansar, sin tomar vacaciones, sin tomar fines de semana, todos los días, aún los sábados, aún el sábado que los judíos respetaban, aún el día de reposo. El Señor se movía, el Señor trabajaba, porque sabía que el ser humano, que el hombre y la mujer necesitaba escuchar el Evangelio. ¿Y por qué necesitaba escuchar el Evangelio? Porque solamente el Evangelio podía libertarle de las cadenas del pecado. Solamente el Evangelio podría traerle paz al alma que tanto el ser humano le hace falta. Por eso que Él caminaba y recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Pues no se iba de camping, de vacaciones, no se iba de excursión, se iba a enseñar. Dice ahí, estaba enseñando en las sinagogas, o sea, en los templos. Él se dedicaba a enseñar en el templo, y luego salía a las calles y también predicaba el Evangelio del reino. Y no solamente eso, sino que también luego oraba por los enfermos. Dice ahí ese verso 35, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y mucha gente no entiende que esta es una larga tarea, una larga labor que uno tiene que hacer, y la labor que hacía Jesús era indescriptible, era algo que el ser humano no puede entender, porque todos algún día descansamos, pero Jesús no descansó. ¿Y por qué no descansó? Porque tenía mucha compasión por el ser humano, tenía tanto amor por el ser humano, porque le hacía falta que conocieran esta palabra. Los milagros que hizo Jesús fueron incontables, las señales que hizo Jesús fueron incontables. Tal es así que la Escritura dice en el libro de San Juan que si, hermanos, si se contara y si se escribiese todas las señales y milagros que Jesús hizo en esos 3 años,
No habría notas en el mundo para poder escribirla, porque no solamente lo que registra la Escritura, no son todos los milagros que él hizo, porque cada día, los 365 días del año, él trabajaba incansablemente por amor y por compasión de toda la humanidad. Hizo muchas señales a tal punto que la gente le empezó a seguir, porque todo el mundo tenía problemas, porque todo el mundo tenía necesidades que no podían ser curadas, que no podían ser sanadas. Y la gente que primero no lo seguía, que primero no quería creer en él, cuando vieron las señales, cuando vieron los milagros, los prodigios, empezaron a seguirla. Jamás, escuche bien, jamás en los anales de la historia, en el Antiguo Testamento, nunca se han hecho tantos milagros y señales como lo que él hizo cuando Jesús empezó en su ministerio. Jamás ha habido tal precedente, demostrando de esta manera la deidad de Cristo como Mesías, demostrando que él era Dios. Por eso que la gente le seguía. Aún los ciegos gritaban para pedirle misericordia, así como Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no veía y la gente le empujaba, pero seguía gritando porque sabía que solamente Jesús podría devolver la vista a un ciego de nacimiento. No hay médico, no hay medicina ni tecnología que pueda hacer esto. Y tantas señales, y no solamente de repente podemos decir enfermedades, sino que Jesús a esto añadió resurrecciones, porque no resucitó ni a uno ni a dos, sino que muchos fueron resucitados, volvieron a la vida de entre los muertos. El cansancio que tuvo Cristo era indescriptible. Por eso cuando la mujer con el flujo de sangre tocó el borde del manto del Señor, Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he sentido que ha salido poder de mí. Todo pastor, todo ministro, todo evangelista que ministra, que pone la mano sobre los enfermos, pide Jehová en cuya presencia estamos, sabe perfectamente la carga que uno, hermano, siente cuando se ministra a las vidas, porque los problemas que la gente carga y trae, y cuando hay una administración, uno queda, hermano, con el cuerpo molido, con el cuerpo deshecho, como si te hubiese dado una golpiza tremenda. ¿Sabe por qué? Porque es una lucha en el espíritu, una lucha espiritual que muchos no van a entender hasta el día que ellos empiecen a administrar. Hasta el día que usted ministre y ponga la mano, usted va a sentir, hermano, ese cansancio, esa presión que hay, esa lucha que hay, porque los demonios que son expulsados luego vienen y tratan de atacarte. La noche entera a veces uno no puede dormir porque es una lucha tremenda. Y el cansancio que tenía el maestro era, hermanos, indescriptible. Y eso solamente lo hacía por amor. Muchos pastores humanamente se cansan. Y la verdad que a veces llaman y llaman y uno no puede atender a todos. Muchos deciden de repente hasta ya no van a atender. ¿Por qué? Porque el cansancio es terrible. Pero Jesús sacó fuerzas de donde no había, y todos los días, porque sabía que tenía poco tiempo, sabía que su ministerio era corto, él siguió día tras día haciendo señales, prodigios, maravillas en el mundo entero, porque tenía compasión, porque sabía que el mundo lo necesitaba. Escuchen bien, cuando había este tipo de milagros, Jesús demostró no solamente que era un ser humano, profeta, sino que era Dios. ¿Por qué? Porque había una sanidad física y también, hermanos, una sanidad en el espíritu, una sanidad en el alma y en el espíritu de cada creyente. Porque recuerden que las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, antes de manifestarse en el cuerpo, primero están en el alma. El alma es atacada por el pecado para que se manifieste en el cuerpo. Y primero, por eso que muchos médicos a veces sanan el cuerpo, una parte, y luego la enfermedad vuelve nuevamente. Porque el problema no está en el cuerpo, el problema viene en el alma. En el alma es donde se origina todo. Y es por eso que el trabajo que Jesús hacía no solamente era un trabajo físico, sino también un trabajo espiritual. Amén. Era un trabajo espiritual, y todo esto lo hacía porque tenía mucha compasión, porque tenía amor. Él jamás ha criticado a la gente, jamás te ha dicho: tú mereces esto por tu pecado, por tu desobediencia, por tu dureza del corazón, por
que Él dice eso. Jesús mismo dijo: todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Esa es la misericordia que Él tiene. Nos ha aceptado conforme nosotros somos, a pesar que tenemos muchos errores y muchos defectos, y a veces le fallamos, así como Pedro le falló y Jesús sabía que le iba a fallar. Jesús lo amó. Jesús amaba a Judas. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, pero aún así lo amó. Si amó a Judas, imagínense el amor que tiene para con nosotros. Porque muchas veces la gente piensa que Dios no le puede perdonar por sus pecados, por las cosas que hace o comete, o porque a veces le fallamos como humanos. A veces el diablo trata de sacar ventaja y hacernos creer que Dios no nos va a perdonar, que Dios no nos ama. Escuche bien, nadie, absolutamente nadie, te va a amar como Dios te ama. La prueba de su amor es que lo entregó todo, lo mejor que Él tenía, que era su Hijo, lo entregó por cada uno de nosotros. Y su Hijo nos amó tanto también que fue capaz de ir a la cruz por nosotros, entregando su vida como un cordero va al matadero, mudo en silencio, sabiendo que era inocente, sabiendo que tenía el poder y la deidad y la autoridad para que podía liberarse. No lo hizo porque nos amó también, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. En el verso 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Compasión de la gente que le seguía, porque la gente venía porque tenía necesidades, tenía enfermedades, tenía que ser libre, venían muchos endemoniados. ¿Y quién puede liberar de los demonios? ¿Quién puede echar fuera a los demonios? Nadie. La gente cargaba muchos, pero muchos problemas. Y la compasión de Él fue tan grande que Jesús lloró. En la Biblia se registra 3 veces que el Señor lloró. ¿Sabía? La Biblia primero nos habla que Jesús llora al ver la angustia de los seres que Él amaba. Porque Jesús, recuerde que tenía parientes por parte de José, por parte de María, a pesar que no era el hijo de José, tenía parientes. Y uno de ellos era Lázaro. Lázaro, usted recuerda que Lázaro murió, ¿verdad? Eso está en San Juan capítulo 11, verso 33 en adelante. Usted lo lee en casa. La Biblia dice que mandaron a buscar a Jesús, y Jesús se encontraba predicando lejos. Era su familia, era su primo, pero sabía que tenía una misión, se tenía que seguir predicando. ¿Quién es capaz de dejar a su familia por atender a gente desconocida? Si su hijo se está muriendo, usted está predicando, ¿usted sería capaz de seguir predicando o volver a ver a su hijo? Yo estoy seguro que nadie lo haría. Todos correrían a ver a su hijo, a su esposa, porque es su ser amado. Jesús tardó 4 días porque el trabajo era grande. Tuvo que terminar lo que Él estaba haciendo, a pesar que era su familia. Cuando Jesús había llegado, Lázaro, que había muerto 4 días, estaba sepultado. Y María estaba llorando. Su hermana María y Marta, las 2 hermanas de Lázaro, estaban llorando. Y Jesús, al verlas llorando a ellas, mire, dice la Biblia, lo leo, dice: Jesús entonces, al verlas llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. El verso 35 dice: Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron: mirad cómo le amaban. San Juan capítulo 11, versos 33 a 36. Jesús lloró al ver la angustia de sus seres queridos, de los que Él amaba. ¿Por qué? Porque Jesús es el único, escuche, que siente lo que tú sientes. Él conoce tu dolor, Él sabe tu preocupación, Él sabe la angustia y la desesperación que muchas veces nosotros sentimos, y llora con nosotros. ¿Y sabes por qué llora? Porque cuánto quisiera que vinieses a Él para que Él quite toda tu carga, todo el peso que tú llevas, toda la aflicción y toda la angustia. Él no te puede obligar, que
y encuentres la paz que tú tanto buscas. Pero la gente en sus problemas decide hacer muchas cosas y no buscar a Dios. Por eso que Jesús lloró al ver la angustia que yo sentía, porque Jesús sentía lo que yo sentía. Así es, Dios tiene compasión de nosotros. La segunda vez que Jesús lloró fue por los pecados de toda la humanidad. En Lucas capítulo 13, verso 34, dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús llora por la condición de pecado del ser humano, porque Dios ama tanto a la raza humana, pero la raza humana no le ama a Él. A pesar de que lo ha dado todo, no quiso. El ser humano nunca ha querido venir por las buenas a los pies del Señor. Son raros los casos que vienen, hermanos, por las buenas. Muchas veces la gente viene golpeada. Por eso que Jesús dice: tú que mandas, mire, Dios envió a los profetas. ¿Y qué hicieron con los profetas los judíos? Los mataron. ¿Qué hicieron con los apóstoles? Los apedrearon, los escarnecieron, los partieron. Así como tú para amarlos, los apóstoles fueron, hermanos, cortados, mutilados. Aún el apóstol Pablo fue cortado de la cabeza. Tú que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Yo quise juntarlos, quise protegerlos así como la gallina protege a sus polluelos, pero no quisiste. Dios siempre desde los anales de la historia ha amado al ser humano. No se cree el cuento de que el diablo, que dice la gente que Dios no te ama. Dios te ama como nadie te va a amar, entiéndelo. Tú que nos mires, amigos, que nos están viendo a través del canal, Dios te ama a pesar de tu pecado, a pesar que estás lejos de Dios. La prueba de su amor es que tú todavía estás con vida, porque si tú murieses en tu pecado, dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después habrá un juicio. El día que te muera se terminó, no tendrás oportunidad. Por eso no es porque estemos sanos, o porque nos cuidemos, o porque vayamos al gimnasio, o porque tomemos vitaminas. Si estamos sanos y caminamos todavía y todavía venimos a la iglesia, es porque Dios ha sido bueno, porque todavía tiene misericordia de nosotros. La gente que está fuera en el mundo, que va por ahí y sigue pecando y hace una y otra cosa y piensa que no le pasa nada y puede hacer lo que él quiera, no entiendes que Dios todavía está extendiendo tu vida para que te vuelva y te convierta, porque Él te ama, porque no quiere la muerte, te muere, sino quiere la vida para que tú vivas. Dios siempre ha amado al ser humano. Con amor eterno, dice la Biblia, te he amado. No con condiciones, porque el ser humano ama con condiciones. Aún los esposos se ponen condiciones. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si tú me haces esto, yo te hago aquello. O dígame que no es así. Porque todos son condiciones. Aún en los cristianos también a veces se ponen condiciones. Pero Dios no es así. Dios te ama como nadie te va a amar. El amor de Dios, su compasión que tiene, la misericordia que Él tiene para con nosotros, es tan grande que jamás la mente humana la va a entender. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Aún siendo cristianos, le fallamos una y otra vez. Pero Dios nos sigue amando. Y Dios sigue queriendo que nosotros alcancemos la perfección. Por eso que he extendido días todavía de gracia. Hace mucho tiempo todo hubiese terminado. Y la gente oró y lloró. Y Dios extendió misericordia. Y nuevamente se volvió a terminar. Y la gente volvió a llorar. Y Dios ha tenido misericordia, porque así es Dios. Extiende su misericordia. Pero un día llegará su justicia. Su justicia tendrá que venir. Y nadie lo va a parar. Cuando Jesús lloró y dijo esta palabra, Él lloró de dolor por ver el pecado de la humanidad, al ver que no le aceptaba, que no le quería, que mal les ha hecho Dios. Si le dio la vida, si te ha dado salud, si te ha dado fuerza, intelecto para poder hacer las cosas, si te ha dado hijos, si
te ha dado todo. ¿Cuánta gente no tiene ni siquiera un techo donde descansar? Usted sí lo tiene. Y no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra herencia, no es por nuestro intelecto, es porque Dios así lo ha permitido. ¿Cuánta gente pasa hambre todo el día de hoy has comido? Tú no entiendes el amor que Dios tiene para con nosotros. Su amor es tan grande. La otra vez que Jesús lloró fue cuando Él estuvo en el huerto de Getsemaní, antes de la crucifixión. En Hebreos 107 habla sobre eso, que Él derramó ruegos, súplicas, clamor, lágrimas por la humanidad. El amor y la compasión que Dios tiene es indescriptible, es tan grande que nadie, absolutamente nadie, lo puede entender. Su amor va más allá de todo límite. Vamos a ver algunas partes donde Dios muestra su misericordia y el amor que tiene para con nosotros. Mire, Dios no es emocionalista, por si acaso, pero Jesús, recuerde que Jesús tenía la parte humana y otra parte Dios. Él vino como humano y como Dios en esta tierra. Él actuó y tenía esas dos partes. Como humano tuvo compasión. Vamos a Éxodo capítulo 33 verso 19. Éxodo 33 19. Antes quiero que vaya también a Lucas 19:41. Lucas 19:41. Miren cuánto amor y cuánta compasión tuvo el Maestro cuando estuvo en la tierra, y hasta el día de hoy todavía sigue llorando por nosotros. ¿Lo tienen? Lucas 19:41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella. ¿Por qué cree que lloró? Por el pecado de la ciudad, por el pecado de toda la raza humana. Al ver la condición lloró. Siempre el Señor ha tenido compasión. Mientras estuvo en la tierra, lloró por la gente perdida. Aún después de irse al cielo, hasta el día de hoy dice la Biblia que sigue como abogado en el cielo intercediendo, llorando y gimiendo por todos nosotros, porque su amor es tan grande, hermano y amigo que nos está viendo. El amor que Él siente para con todos nosotros no tiene precedentes. Dios desde el principio ha expresado su amor y su compasión. Éxodo 33 19 dice lo siguiente: y le respondió: yo haré pasar todo muy bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré, escuche, marca ahí, dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Mucha gente a veces no entiende. Incluso este es un problema que muchos cristianos a veces no entienden. Hay cristianos que todavía no han entendido el amor y la misericordia que Dios tiene. A veces que alguien se desvía, alguien que es pecador, Dios le da muchas oportunidades. Y algunos se preguntan: ¿pero por qué a él Dios le perdona? ¿Pero por qué no le va mal? Porque así hay mucha gente que todavía no ha entendido el amor de Dios. Dios dice que Él va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia, y será clemente con el quien Él quiera ser clemente. El amor de Dios es extraordinario. Salmos 86:15 dice lo siguiente. Salmos 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Repito, no se me duerme. Salmos 86:15. ¿Lo tienen? Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente,
lento para la ira, dice lento para la ira, pero no quiera caer en su ira, porque cuando la ira de Dios cae, no hay nadie que le pueda librar. Le decía a algunos hermanos hace un tiempo atrás, a ver, presten atención. Miren, usted sabe, conoce la Biblia, los que están aquí conocen la Biblia. Gálatas dice claramente que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? ¿No? Dice Dios no puede ser burlado. Y bueno, usted sabía que hay gente, preste atención, que hay personas por las cuales Dios no nos permite orar. Hay veces que mucha gente nos dice de repente, ora por nuestra obligación es orar por todos. Pero hay personas que han contristado del Espíritu Santo y hay gente que ha ido más allá, hermano, de la misericordia de Dios. Y a veces ya no se puede orar por esas personas. Y me preguntaron por qué. Porque cuando Dios pone la mano, ya no hay nada que se pueda hacer. Yo quiero que usted entienda eso. Dios es misericordioso, lento para la ira y espera que el ser humano se arrepiente, que se vuelva a Él y le da una y otra oportunidad. Pero llega un momento en que la copa de su paciencia se llena. Y a veces cuando Dios pone la mano, no importa quién vaya a orarle, si vayan todos para todo el mundo a orarle, no puede ser sanado, porque Dios ha puesto la mano. Que Él es lento para la ira, pero no quiere decir que Él no se aira, porque Él se aira. Y la prueba de su ira es el juicio que vendrá, los 21 juicios de Dios que traerá sobre esta tierra. Yo quiero que los cristianos entiendan perfectamente esto. Hay muchos cristianos que juegan a ser cristianos y Dios no puede ser burlado. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque el Dios al cual nosotros servimos es un Dios vivo y no se puede jugar con Dios. Que nos ama, que su amor es grande, sí, pero su justicia también es grande. Que Dios es misericordioso, sí, pero también Dios es fuego consumidor. ¿Me entienden? Por eso es lento para la ira, pero también es grande en misericordia. Pero no vaya más allá de ahí, porque va a llegar el momento donde no puedes hacer nada. Porque cuando el diablo te ataca, tú puedes ir, orar y reprender y echar fuera al diablo, y se hace. Cuando viene una enfermedad natural a tu cuerpo, en el nombre de Jesús dice la palabra, ponemos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. Pero cuando Dios pone la mano, ¿quién podrá hablar contra eso? ¿Me entienden? Cuando Dios pone la mano, no hay nada que se pueda hacer. Lo único que se puede hacer es clamar su misericordia. Porque cuando Dios decide algo, nadie va a poder hacer lo contrario, salvo su misericordia. Prueba de esto, nosotros conocemos una historia muy conocida, la historia del rey Ezequías. Dios había determinado que el rey iba a morir. Le dijo, arregla tu casa, porque de cierto morirás. ¿Quién iba a impedir eso? ¿Será que otro profeta iba a ir a orar para impedir que Dios cambie su voluntad? Nadie pudo hacer nada. Pero el rey conocía la palabra, se humilló, dice la Biblia, y apeló a la misericordia de Dios. Y es más, y le dijo, Señor, acuérdate que toda mi vida he cumplido tu palabra. O sea, fue la palabra, recuerda que la palabra está por encima de todo. Por eso cuando tú obedeces la palabra, cuando tú haces lo que Dios manda a través de su palabra, entonces con la misma palabra Dios no va a ir en contra de su palabra. Dios le añadió 15 años más al rey, pero esa es la misericordia de Dios. Pero cuando Dios termina de hacer algo, no hay nada que se pueda hacer. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia, y no quiera caer en la ira de Dios. Dios siempre ha tenido misericordia y nos da espacio. ¿Quién de nosotros los que estamos aquí presentes, de los que nos están viendo a través del canal, quién podrá decir que Dios no ha tenido misericordia?
nosotros Dios nos ha dado una y otra oportunidad, vez tras vez. Pero no vaya a querer jugar con Dios, porque no se puede. Amén. Jeremías 9:1 dice lo siguiente. ¿Usted sabía que Dios mismo llora al ver la condición de la humanidad? Jeremías 9:1 dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Dios estaba mostrando, Dios está diciendo aquí cuánto Él ama y cuánto Él llora por los muertos. Porque los muertos que murieron ahí, murieron en pecado. Y cuando uno muere en pecado, usted sabe que no hay más que hacer. Dios, a través del profeta Jeremías, estaba hablando cuánto dolor siente Dios del que muere sin misericordia, del que muere sin esperanza. Porque morir sin esperanza es lo más triste. Y miles de personas, miles, mueren todos los días en el mundo entero. Lo triste es que mueren sin esperanza, porque no se van a volver a levantar. Usted y yo tenemos la gracia que nos volveremos a levantar si somos fieles a su palabra. La Biblia dice: aunque la muerte nos alcance, nos volveremos a levantar, porque la promesa, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, pero los que no mueren en Cristo, se habrá terminado su historia por la eternidad. Y Dios lloró al ver los muertos de tanta gente que murió en sus pecados, y hasta el día de hoy sigue llorando por la dureza del corazón, porque el ser humano no quiere entender que Él lo ama. Dios no puede obligar a nadie a salvarse. Dios no nos ha programado como un robot, nos ha puesto, nos ha dado un libre albedrío. Y dice la Biblia, en Deuteronomio capítulo 28, dice: he puesto de ti dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte. Y es más, Dios recomienda y dice: escoge pues el camino de vida para que vivas tú y los tuyos. No quiero la muerte del que muere, porque Él no te arrepiente, porque Él no te vuelves a Él. Dios no puede obligar a nadie a salvarse. Su misericordia es grande. Jeremías 13:17 más adelante dice: mas si no quieres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. El ser humano es soberbio, es orgulloso, es vanaglorio. Dice: llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se besarán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Acaso usted cree que Dios está contento cuando nosotros caemos en desgracia? Cuando a veces las cosas nos van mal, cuando el diablo a veces nos hace caer en las trampas que Él pone, cuando a veces no estamos pasando aflicciones grandes. ¿Usted cree que Dios está contento? Dios llora. Dios no quiere que nosotros vivamos en la condición de la cual nosotros estamos. ¿Acaso Dios quiere que nosotros estemos en pobreza y en problemas siempre? Jamás. Ese ha sido el deseo de Dios, porque Dios es Padre, y que Padre desea amar a sus hijos. El amor de Dios es tan grande, pero a causa de nuestra soberbia, dice, a causa de vuestra soberbia, fueron llevados cautivos. Jeremías 14:17 dice: les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Cuando Israel fue azotada con muchas cosas por causa de su pecado, el corazón de Dios gemía, porque Israel había dado la espalda, y Israel había caído cautiva, y fueron muertos, fueron exterminados, fueron consumidos. Israel desapareció. De las 12 tribus solamente quedaron 2, fueron consumidas. Y dice ahí el dolor que Dios sentía al ver a su pueblo haber sido llevado cautivo. Así a Dios le duele siempre en el corazón cuando nosotros estamos pasando problemas, cuando llega una enfermedad a nuestra vida, cuando parte un ser querido,
cuando tenemos deudas, cuando no podemos dormir y estamos intranquilos por diferentes problemas que tenemos en la vida. Dios no quisiera que nosotros estemos en esa condición. Dios tiene la solución, pero Él no te puede entregar la solución hasta que tú vengas a Él. Él quiere la humillación de cada uno de nosotros, que entendamos lo que Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. En Él está toda solución, en Él se encuentra toda victoria, en Él se encuentra toda sanidad, en Él se encuentra todo gratuitamente. Dios no cobra los milagros, no cobra las sanidades, Él la da gratuitamente. ¿Qué nos compete a nosotros hacer? ¿Qué nosotros debemos hacer? Tan solo ir a Él, tan solo ir a Él. Pero el ser humano no quiere, pero la gente no quiere. La gente en su deuda va a los bancos y corre a los bancos porque está endeudado. ¿Por qué no va a Dios? Si de Dios es el dueño del oro y la plata. Cuando la gente tiene problemas, tiene una enfermedad, corre a los médicos. ¿Por qué no corre a Dios si es el médico por excelencia? Cuando hay problemas en los hogares, la gente corre a la comadre, al compadre, a los papás, a los amigos, a contarles sus problemas. ¿Por qué no corre a Dios? ¿Por qué no corremos a Dios? ¿Por qué no vamos a Él? Porque la comadre va a estar contigo contenta cuando estén bien, pero cuando se peleen, ¿qué crees que va a hacer? Va a sacar un trapito suyo y dará eso. Porque así es el ser humano. Por más amigos que seamos, a veces hacemos cosas que no debemos hacer, pero Dios no es así. Todo lo que nosotros decimos a Dios, Dios jamás nos sacará en cara. ¿Y sabes por qué? Porque su compasión es grande, porque su misericordia es grande, porque te ama, aunque nadie te ha dicho te amo. Aunque hay un texto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde dice: se olvidará la madre del hijo que parió. Aunque ella olvide, dice el Señor, yo jamás me olvidaré de ti. Y es más, dice: aunque tu padre o tu madre te dejare, yo con todo te recogeré, dice el Señor. Está escrito. Nadie te va a amar como Él te ama. Te ama con amor eterno. Y por su amor, por ese amor del que nosotros estamos todavía en pie. Es el amor de Él el que nos sostiene. Es el amor de Él que todavía nos permite andar para arreglar las cosas que tenemos que arreglar, porque nadie es eterno en este mundo. Todos vamos a partir de esta tierra. Tarde o temprano vamos a partir. La pregunta es: ¿estamos listos para partir? Déle gracias a Dios que aún le concede días para arreglar su vida. Arregle su vida con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres. Arregle todo, porque no sabe cuándo va a partir. Murió un compañero de trabajo el día de ayer. Conversamos en la oficina un día antes, sano, sin ninguna enfermedad, joven todavía, paro, y se fue. Porque así es la vida. Dale gracias a Dios por la compasión y la misericordia que Él tiene. La Biblia dice que Él tuvo compasión de las multitudes, porque estaba desamparada, dispersa. Hablando de desamparación, está hablando de los problemas que nosotros tenemos. Los problemas de repente económicos se pueden solucionar, pero ¿quién soluciona los problemas del alma? Los problemas que están aquí adentro, no de este corazón, porque este corazón solamente es un objeto, un órgano. Estoy hablando del alma. Los problemas en el alma nadie los puede sanar, ni un psicólogo, ni un parapsicólogo, ni un psiquiatra, porque los psicólogos actúan en la mente y los problemas no están en la mente. El problema está en el alma. Es en el alma donde están los problemas. Por eso dice: estaban desamparadas y dispersas, haciendo la humanidad. Dios tuvo compasión de toda la humanidad que tiene muchos problemas, no solamente físicos. Nosotros tenemos problemas físicos y espirituales.
problemas físicos, algunos se pueden solucionar. Los problemas espirituales, solamente Dios los puede solucionar. Y Él tuvo compasión. Y Él quiere sanar tu alma. Las heridas que hay guardadas dentro de tu corazón, solo Dios lo puede quitar. Las raíces de amargura que están dentro, como cuando un esposo, una esposa te ofende, como cuando los padres hacen algo, como cuando los hijos se portan mal. Las cosas que uno guarda dentro son las que no nos dejan estar en paz. Y ahí solamente Dios actúa. Y es la compasión de Dios que puede quitar todas esas cosas y echarlas al fondo del mar y nunca más acordarse de ella. Y darte una nueva oportunidad, un borrón y cuenta nueva. Lo que tanto el ser humano necesita es empezar de nuevo. ¿Para qué? Para vivir. Porque mucha gente no está viviendo. La gente sobrevive, corre de la casa al trabajo, del trabajo para allá, pero no está viviendo, no está gozando, no es feliz. Pregúntese usted mismo, ¿él es feliz? La gente publica en sus redes que son felices, pero no son felices, porque la gente vive de apariencia. Porque uno no puede ser feliz mientras no tiene paz. Porque para ser feliz necesito paz. Y la paz solamente proviene de Dios. Y es Dios que, como Él mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hermano, la paz que la gente te ofrece es momentánea y pasajera. La paz que Dios te da es para siempre. Y esa paz te lleva a ser feliz. Solamente la compasión que Dios tiene es la que te puede dar felicidad y paz a tu alma. Necesitas sanar tu alma, varón y mujer. Que Dios quite la carga de tu alma. Esa carga no la puede quitar tu esposo, no la puede quitar tus padres. Esa carga solamente la puede quitar Dios. Bienaventurado todo aquel que viene al Señor. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados, frustrados, que yo os haré descansar. Es Él donde hay descanso. Usted ha visto que mucha gente no puede ni siquiera dormir, no puede dormir, tienen pesadillas, se levantan. ¿Y sabe por qué? Porque no hay paz. Porque cuando tú tienes la paz de Dios, así como el salmista dice: en paz me acostaré y en paz me levantaré. La gente está preocupada si entra el ladrón, si vienen los extorsionadores, si me roban mi negocio y esto y aquello, y mis hijos y este problema. Pero el que tiene a Dios duerme tranquilo, ni sueña nada, se levanta alegre. Eso es vivir. Solamente Dios puede entregarte eso en tu vida. Ven a Dios cada día, busca la paz que Él puede dar, porque nadie va a tener más compasión, misericordia y amor que Él tiene para contigo. A su nombre, den un fuerte aplauso al Señor. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Adelante, cada uno se haga nada.